Descubre la magia de Floristería Abril. Arte floral, regalos únicos, ramos de novia y decoración de eventos que enamoran. Plantas de interior y exterior. Floristería Abril, donde la belleza florece en cada detalle. En carretera Córdoba-Valencia 126 de Arroyo de Lojanco. Como me gusta la vida. Soils Live, especialistas en naturaleza, asesoramiento agrícola, tratamientos bionutricionales para todo tipo de cultivos, paisajismo y exterior, jardinería sostenible, suministro de plantas, plantaciones de olivar, informes de peritaje de fincas. Floristería Abril y Soils Alive en Arroyo de Lojanco, teléfono 615 51 94 74. Me gusta la vida. Carrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM. Multimedia GNC. Bueno, pues hablamos de bioseguras, ya te lo he presentado hace un ratito. Vamos a mantener una entrevista con un especialista en esto de mirar a lo que estamos haciendo de mal en nuestro mundo para ir, como vamos, picados a un mal camino, que es la destrucción de nuestro medio, nuestro entorno natural. Estamos al habla con José Esquinas, que esta tarde, a partir de las 6:30, estará en Beas de Segura, participando dentro de lo que son las actividades de Biosegura 2024, para presentar el libro Rumbo al ecocidio, cómo frenar la amenaza y la supervivencia. José Esquinas, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues un libro que viene a poner un poquito de luz a lo que debemos hacer. Otra cosa es que nos hagan mucho caso, ¿no? Así es. Ajá. Cuéntanos un poquito. Este libro es un poco fruto a toda una trayectoria, como es la suya, impresionante, de estudio, de llegar a acuerdos, de investigar y ahora de docencia, ¿no? Para explicar qué estamos haciendo mal y qué hay que hacer para cambiar todo esto, ¿no? Así es. Es evidente que la situación está bastante complicada desde el punto de vista medioambiental y estamos caminando hacia un desastre ecológico y de cambios climáticos que ya están empezando a sentir los efectos. Uh-huh. Y el gran problema es que la solución las tenemos y no la aplicamos. Uh-huh. No es una maldición, ni muchísimo menos. Es un cambio climático que estamos provocando con un comportamiento bastante insensato e irresponsable, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista individual de nuestro comportamiento como individuos. Ajá. Ya, sí, pero... No, cuente, que es interesante. No, te iba a decir que en este libro yo he pretendido, ya tengo una edad, estoy bordeando los 80, ajá, y a lo largo de la vida, pues hombre, he tenido oportunidad de no solamente de estudiar en varias universidades, dar clases en muchas de ellas, pero sobre todo he trabajado durante 30 años en la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, y me ha permitido visitar unos 130 países. Y entonces en este libro, eso me da una visión muy amplia de las cosas, una perspectiva de la que me siento muy afortunado, y considero un deber para la sociedad, un deber mío para con la sociedad y sobre todo con las generaciones jóvenes, el poder contribuir con mi granito de arena a ver primero qué tremendas contradicciones son aquellas en las que estamos incurriendo, que nos está llevando a un rumbo al ecocidio, como es el título del libro, y indagar el por qué esto está ocurriendo, pero sobre todo, y más de la mitad del libro, está dedicado a cuáles son las soluciones que podemos aplicar para corregir esto, para que seamos más felices en un mundo mucho más saludable, en armonía con el planeta, en armonía con la naturaleza. Hemos dado por hecho que los recursos naturales del planeta, tierra, agua, aire, diversidad biológica, energía, minerales, eran ilimitados. Y no es así, en la medida en que ha crecido la población humana, pero sobre todo, en la medida en la que ha crecido la demanda y el consumismo, nos hemos dado cuenta de dónde están los límites del planeta. Y cuando no los hemos respetado, el planeta entra en crisis. Hay destrucción de especies, hay destrucción de los ciclos naturales que permiten que el nitrógeno se recicle, que el agua se recicle, que el CO2 pase a ser oxígeno, que se mantengan los ecológicos y los ciclos naturales, y por tanto la vida siga fluyendo,
y que sin embargo con una enorme capacidad científica y tecnológica hemos contribuido con poca responsabilidad a romper estos equilibrios, cuando es justamente cuando tendríamos que tener más conocimientos de la influencia que puede tener. Pero eso nos lleva justamente, esa escasez, de recursos naturales son ilimitados, esa escasez está llevando a su privatización y a su vez eso está llevando también a una especulación galopante. Entonces yo creo que es imprescindible, justamente para salvar nuestro sistema socioeconómico y político, el hacer una serie de correcciones a nivel político, a nivel económico, a nivel democrático, que entendemos como tal, y a nivel jurídico e incluso de gobernanza mundial. Pero el libro que trata de eso, y los últimos capítulos son claramente de eso, incluyendo qué puedo hacer yo como individuo para contribuir a que no es un problema de izquierdas o derechas, es un problema fundamentalmente de subsistencia de la humanidad. ¿Qué puedo hacer yo como individuo para contribuir a esto? ¿Y qué puedo hacer también para influir en que los políticos hagan los cambios necesarios? Pero todo esto lo empiezo con una parte importante, que es la agricultura y alimentación, que es a lo que yo he dedicado mi vida entera, pues primero como ingeniero agrónomo, pero después con el trabajo enlazado, ver cuáles son las contradicciones de este sistema y qué estamos haciendo mal ahí en este tema, para luego expandir, extrapolar a los demás sectores. Pero sí, la agricultura y la alimentación, ¿cómo es posible que hoy, en el 2024, el 20% de la humanidad pase hambre? Y al mismo tiempo, de hecho, están muriendo como consecuencia del hambre cada día 35.000 personas, que es mucho más de los que morían a nivel mundial en la peor época del COVID, con lo cual, ¿cuál es la verdadera pandemia? Pero lo triste es que esto ocurre mientras estamos tirando, en la mayor parte de los casos, a la basura, 1/3 de la producción mundial de alimentos. Madre mía. Decimos que hay que producir más alimentos, eso es una gran, a nivel mundial estoy hablando, Sí. Eso es una gran mentira. Estamos tirando, como te decía, y desperdiciando 1/3 parte, pero es que otra 1/3 parte de estos alimentos que sí producimos, las estamos tirando como basura a nuestros estómagos, produciendo un incremento de enfermedades de tipo cancerígeno o de tipo cardiovasculares o de tipo diabético, etcétera. Y estamos gastando en medicinas para combatir la obesidad y el sobrepeso provocado por esta manera tan estúpida de mantenernos, más en muchos países, incluido el nuestro, de lo que estamos gastando en comer. No sé, estamos en una situación un poco ridícula, pero es que todo a su vez tiene un efecto en el ambiente. Casi 1/3 parte, un 29% de los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático son debidos justamente a este comportamiento en el tema de la agricultura y alimentación. Mira, para producir lo que nos toca, porque va a terminar en el cubo de la basura o en el basurero, para producir eso estamos utilizando 28 veces la superficie de toda España, si toda España fuese fértil. Lo estamos utilizando la 1/4 parte del agua dulce del planeta. Para transportar y transformar estos alimentos estamos utilizando 300 millones de barriles de petróleo. El alimento medio que llega a nuestras bocas en España, el que yo comemos, ha recorrido previamente entre 3.000 y 4.000 kilómetros. Estamos trayendo las chuletas de cordero que estamos consumiendo de Nueva Zelanda, o las pipas de girasol de China, o los piñones de Italia. Y así es, si lo tenemos al lado de la casa. ¿Por qué hacemos recorrer todas estas serie de cosas con el efecto negativo que eso tiene para el planeta? Sí, por decirte un poquito dónde están las causas, dónde están lo que estamos haciendo. Las causas son más complejas, se detallan muy claramente en el libro, y las soluciones, sobre todo, están al alcance de nuestra mano si existe la voluntad. Y llegaremos a revertir y política. Llegaremos a revertir esto porque falta el compromiso de todos los gobiernos a nivel mundial. Esto no es cuestión de que unos pocos se pongan manos a la obra y los otros no, porque al final creamos también desigualdades, ¿no? Vamos, las desigualdades las hemos creado en estos momentos, son mayores que nunca. Sobra decir que las 20 o 25
corporaciones internacionales, multinacionales más grandes del mundo, tienen mayor presupuesto que los países de toda África entera. Y esas desigualdades siguen creciendo. ¿Habrá acuerdos internacionales? Yo creo que aquí tenemos que separar dos cosas. Primero, hay ya ciertos acuerdos, aunque son insuficientes, y ahora hablamos de eso si tú quieres, Sí. pero eso no quita que yo no haga mi parte. Lo que quiero decir, no podemos decir, hasta que no haya un acuerdo yo no hago nada, porque llegan los podencos y nos comen, ¿entiendes? Porque realmente muchas de las cosas que hemos hecho al planeta son ya irreversibles, y lo que está en juego es la subsistencia de la especie humana. Entonces, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿sí? No es ya que hagan ellos también, pero ellos no van a hacer nada si no hay una presión política por nuestra parte como individuos. Ahora bien, se han hecho cosas, no cabe duda. De hecho, los objetivos de desarrollo del milenio, la Agenda 2030, es un acuerdo mundial de todos los países del mundo, del norte y del sur, del este y del oeste, los ricos y los pobres, todos se han puesto de acuerdo en las cosas mínimas que hay que hacer para que la barquita tierra no se hunda. Sí. Y cuando yo oigo, honestamente, Javier, cuando yo oigo a los negacionistas negando los cambios climáticos o diciendo que la Agenda 2030 es un instrumento de las grandes multinacionales, cuando es el mayor enemigo de esas grandes multinacionales, digo, bueno, esta gente son, perdona, voy a ser muy duro, pero son unos ignorantes totales, o es la ambición cortoplacista la que elegía, o el oportunismo político. Sí. Hay que cumplir los ODS, ese es el mínimo. Yo te hablaba, al principio te hablaba de que hay que además hacer modificaciones de fondo para conseguir adaptar nuestro sistema político, económico, democrático, jurídico. Pero en eso, fíjate, en estas cosas, esas modificaciones de fondo, no hubo acuerdo entre todos los países porque entran en conflicto los intereses de los ricos y de los pobres. Al final seguimos en las mismas. El otro, que seguimos en las mismas de siempre. Los ricos, los poderosos siempre dominan a los más pobres, y ahora también los políticos dominan a una parte de la sociedad que cree un mensaje que están totalmente en contra de que algo está pasando y hay que poner ya unas bases para revertirlo, ¿no? Bueno, vamos a ver, que los ricos han dominado siempre a los pobres, esto es verdad. Sí que, sin embargo, hemos avanzado mucho hacia una sociedad más justa, tampoco es mentira, también es verdad. Aunque ahora, en esta generación, corremos el peligro de revertir todo lo conquistado hasta ahora. Ahora, cuando me hablan los políticos en general, ahí, perdona, estoy en total desacuerdo. Para mí hay políticos honestos y hay una política con mayúsculas que es la que mira al futuro, la que mira a las generaciones futuras, la que mira el bienestar de todos, las que es consciente de que aquí, en este planeta Tierra tan pequeñito y con recursos limitados y perecederos, o nos salvamos todos o perecemos juntos. Ese político que mira el porvenir de nuestros hijos y teniendo en cuenta los límites del planeta y no a la ambición inmediata, sea por corrupción o sea porque dentro de un sistema injusto él puede ganar mucho más, ahí en este caso yo difiero entre que esos los políticos hay que meterlos en la misma caja. No, tenemos que saber distinguir entre unos políticos y otros, y no te hablo, hay políticos buenos y malos en la derecha y en la izquierda, pero no desacreditemos a la clase política. La clase política son los que nosotros elegimos. Claro, si no los eligiésemos, sería el capital que los elegiría solamente. El tema está en no generalizar. Lo que pasa es que la democracia. Lo que pasa es que hay una parte política, una clase política que es la que está quizás poniendo piedras en el camino y contaminando una parte de la población en contra de las políticas que luchan contra el cambio climático. Estamos de acuerdo. Mira, yo recuerdo, no voy a decir el nombre, pero un importante político español hace unos años me decía, Pepe, es que tenemos un problema, lo cual dice que es que el pulpo financiero internacional nos tiene cogidos por el cuello a todos los políticos, independiente de dónde vengan. En otras palabras, lo que me está diciendo, creo que tiene mucha razón, es que primero ya para ser elegido vas a pasar por una serie de filtros y una serie
presiones de tipo económico y de amenazas, incluso muchas veces. Incluso el propio sistema jurídico muchas veces está comprado y puesto al servicio de determinados intereses. Entonces, aquí es muy importante para nosotros como ciudadanos el saber elegir a los que no son corruptos. Incluso una vez que hay gente honesta, gente buena de distintas tendencias, hay una intención de criminalizarlo, incluso jurídicamente. Antes se hacía un atentado, se le envenenaba echándole veneno en la copa. Ahora lo que se hace es llevarlo muchas veces a juicio para hacer preso. Entonces ahí significa que tenemos que ser más inteligentes que nunca. Y las redes, redes sociales, que son un maravilloso instrumento moderno con el cual podríamos adquirir mucha más información, son también un instrumento muy peligroso si están manipulados y puestos al servicio de los que realmente están buscando otra cosa. Mira, hace poco un importante, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo: hemos abierto las puertas del infierno. Pero al mismo tiempo también el Papa Francisco decía otra cosa muy interesante. Dice: hoy tenemos la capacidad científica y tecnológica, si existe la voluntad política y aprendemos de las generaciones anteriores, a transformar la Tierra en un paraíso. Es verdad, y ambos estarían de acuerdo en eso, en que de lo que se trata es que tenemos mayor capacidad para el bien y para el mal, pero tenemos que ser conscientes de que esos instrumentos maravillosos a nuestra disposición o que hemos ido conquistando, como es la ciencia, la tecnología, el propio dinero como instrumento, no como objetivo, como instrumento, la propia banca, el mercado, toda esa serie de cosas que son instrumentos, resulta que están siendo utilizados por muchos para enriquecerse rápidamente. Es más, yo te diría que son los que están llevando en estos momentos esta barquita a tierra. Yo muchas veces concibo la idea de un cuentecito que quizás has oído alguna vez, de el piloto del avión que se pierde e informa a los pasajeros: señores, nos hemos perdido, pero no se preocupen porque mantenemos una velocidad excelente. O sea, ¿qué estamos? Pasajeros del planeta Tierra, a toda leche, rumbo al ecocidio. Entonces, ¿y quién está conduciendo esta barca? Pues, o este avión, si tú quieres. Pues justamente, que lo están conduciendo esos instrumentos de los que hablaba maravillosos: ciencia, tecnología, mercado, dinero, cuando deberían estar nuestros servicios y nosotros los conducimos. No, y como estos instrumentos, que no son buenos o malos per se, depende de cómo los utilices, no tienen sentido del bien o del mal, de lo ético, de lo no ético, de los valores, de la dirección norte-sur, hacia un lado o hacia otro, pues vamos a la deriva. Yo creo que es imprescindible el retomar el mando de nuestra barquita tierra, o de este avión, y dirigirlo justamente hacia transformar la tierra en un paraíso. Porque hoy sí tenemos la capacidad de hacerlo, pero estamos autodestruyéndonos por la ceguera, las antojeras que nos hemos puesto o nos han puesto muchas veces. Es que no son capaces si no son capaces de entender esto por generalismo, podemos hacer, al menos seamos, hagámoslo por egoísmo inteligente, porque aquí también van al ecocidio y al desastre y a la desaparición como especie los hijos de Trump, los nietos de Trump o de Bolsonaro o de etcétera, etcétera. Quiero decir, esto no es una cuestión de ricos y pobres si miramos a largo plazo, es una cuestión de la humanidad entera. Si nosotros nos comportamos con el planeta como un virus, pues va a hacer lo que nuestro cuerpo hace cuando le ataca un virus, es expulsarlo o morir. Ahí está. Bueno, pues tenemos muchas formas de actuar. Una, poniendo nuestro pequeño granito de arena en nuestro entorno, nuestro modo de vivir, nuestra forma de hacer las cosas. Y como ha dicho antes, los políticos están ahí porque los hemos elegido nosotros. Así es que elijamos bien a quien tiene que hacer que nuestro mundo sea mejor para nuestros hijos. Bueno, no solo elegir bien al político, es que también nosotros tenemos una responsabilidad individual
no solo en las votaciones, sino como consumidores. Ahí eso que he dicho, nuestro propio granito de arena, cada uno en su ámbito, ¿no? Sí, claro, cuando ya te decía antes que estamos consumiendo cosas que han recorrido previamente en línea de media entre 3 y 4.000 kilómetros, pues ¿qué tengo que hacer? De una manera muy cómoda es también transformar mi carro de la compra en un carro de combate por un mundo mejor. Es que lo que consumamos tenemos que ver de dónde viene. Tenemos que ser conscientes también de qué tipo, de qué manera se ha producido, que sea bueno desde el punto de vista organoléctrico, no cabe ninguna duda, pero que sea ecológicamente limpio, que sea socialmente justo porque se han pagado salarios justos para obtenerlo, y siempre que sea posible, que sea del entorno local, cuanto más cerca mejor, y además estacional. Eso sí está totalmente en mis manos. Y nosotros también como consumidores, te digo, y como votantes, pero también podemos en momentos determinados salir a la calle exigiendo cosas justas. Sí. Ahora nos quejamos de la situación tremenda por la que está pasando Palestina, que está siendo bombardeada de manera inmisericordia, y no me importan las razones, eso es inaceptable. Un genocidio en nuestro tiempo es un crimen terrible contra la humanidad. Entonces, eso, como el tema del cambio climático, como otros que claman al cielo, Dios mío, vamos a salir y cuando sea preciso vamos a obligar a modificar las cosas, vamos a obligar a tener las presiones necesarias a nuestros políticos para que tomen decisiones más honestas, más justas, pensando en el futuro de la humanidad, pensando en sus hijos y sus nietos. Fíjate, cuando Gandhi sale pacíficamente descalzo, humilde y sin ningún tipo de violencia, consigue algo impensable en aquel momento, algo que sí era una utopía, como es la libertad de la India, entre otras cosas, influye además en la política mundial. Sí. O cuando Mandela se arriesga hasta el punto de que le meten en la cárcel durante 15, 20 años y después pasa del país. Sí. Pero lo que quiero decir, esas utopías, en ese caso era terminar con el apartheid, son factibles si hay gente capaz de defenderlas. O el caso de Martin Luther King, la lucha entre negros y blancos en Estados Unidos, mejor dicho, la lucha continua, pero las leyes que entonces permitían y obligaban a esa separación entre negros y blancos, se consigue superarla. Y como eso, muchos casos más. Hoy en el caso del clima, y te repito lo que decía al principio, que no es una cuestión de izquierdas o de derechas, sino de supervivencia, es imprescindible el apoyar estos movimientos que exigen a los políticos que por encima de los intereses cortoplacistas, financieros y económicos está la salvación del planeta, y no encontrar una contradicción entre economía y ecología, que realmente tiene el mismo significado en griego, y que eso significa que el que contamina paga, y que justamente para salvar nuestro sistema y nuestra sociedad tenemos que tener en cuenta el daño realizado en el planeta, incluso en los precios de los productos que se consumen. No tienen que incluir solamente el valor de su producción, sino y sobre todo también el valor de evitar los daños que estamos realizando, el valor de restaurar los ecosistemas. Te cuento, termino con esto, un estudio reciente del grupo ETC en Canadá muestra que por cada euro que nosotros estamos pagando en el mercado por un producto de la agroindustria globalizada de las grandes corporaciones, un producto agrícola, por cada euro que pagamos por eso, estamos pagando a través de nuestros impuestos 2 euros más para paliar los efectos negativos que la producción de este producto y su consumo ha tenido en el medio ambiente y la sociedad humana, con lo cual, y la salud humana, perdón, con lo cual lo que estamos pagando en total es 1 euro que pago por el producto y 2 euros más, 3 euros que pago para paliar esos efectos. Claro, esta gente está produciendo de una manera exasperada y dañando el medio ambiente, lejos de nuestras fronteras, miles de kilómetros, están produciendo mucho más barato que nuestros agricultores.
no tiene ningún sentido. Es lógico que haya tractoradas, es lógico que nuestros agricultores se rebelen, pero entonces lo que tenemos que hacer es evidente, es que el que contamina paga, y que si estos señores producen más barato por un daño que hacen al medio ambiente, a la salud, que después vamos a pagar con impuestos, en el fondo es una subvención encubierta a ese tipo de agroindustria. Paremos esa subvención encubierta y que ese producto tiene que valer en nuestro territorio 3 euros, que es lo que realmente estamos pagando. Exactamente. Y sin embargo, esto permitiría que nuestros agricultores sea rentable su agricultura, porque van a producir, a vender más barato y van a respetar el medio ambiente como han hecho durante milenios. Claro, pero al final... Esto exige, no cabe duda, medidas políticas, jurídicas, económicas, una conciencia individual y transformar el carro de la compra en un carro de combate por un mundo mejor. Pues José, estaría aquí horas escuchándole. Es interesante todo lo que nos cuenta, no nos queda más tiempo. Pero esta tarde sí que tenemos otra oportunidad, a las 6:30 en Biosegura 2024. Yo estaré encantado, y para mí, a mi edad, la cosa más importante es trasladar mensajes que nos puedan hacer transformar la tierra en un paraíso. Muy bien. Ha sido un placer, José Esquinas. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Gracias. Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM. Multimedia Jienense.